que hacen todos los copilotos: ayudar al piloto a llegar a su destino. Quien tiene el volante en sus manos es el piloto, no el copiloto. El copiloto es solo un ayudante, un facilitador de la conducción. Y en la vida cristiana podemos caer en la tentación de querer ser nosotros los pilotos y dejar a Dios relegado a un papel de copiloto. Pero ya con lo que hemos estado leyendo de Marcos, casi nos estamos acercando a la mitad del Evangelio. ¿Es ese el papel que a Dios le corresponde? ¿Solo ayudar o facilitar las cosas para mí? En lo que llevamos leído del Evangelio de Marcos, ya hemos visto que Jesús ha venido no para ser el copiloto, sino el piloto que reina sobre nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando hemos conducido nuestras vidas levantando nuestro propio reino, fijando nuestra propia ruta, persiguiendo nuestras metas personales y no estamos dispuestos a ceder el asiento del piloto para que Jesús gobierne y tome el control? Esta mañana la lectura de Marcos nos ha llevado a un punto sin retorno. A ver si me funciona esto. No funciona. Luciano, por favor. Punto sin retorno. O seguimos nuestro propio reinado o nos sometemos al reinado de Jesús. Debemos tomar esta decisión. Por eso la prédica de hoy se titula Una decisión inevitable. Una decisión inevitable. O establezco mi propio reino o me rindo al reino de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este Evangelio, Señor, que nos enseña a ser discípulos de Jesús. Te pedimos que en la medida que vayamos al texto, que lo estemos leyendo, tú leas nuestras vidas, que tú escudriñes lo más profundo de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, y nos exponga frente a tu palabra, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo podamos tener oídos para oír, y no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Cubre mi indignidad, Señor, con tu gracia preciosa, para que tu pueblo sea ministrado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una decisión inevitable. No nos podemos saltar esto. Ya a esta altura de Marcos nos está presentando esta decisión. O establezco mi propio reino o me rindo al reino de Cristo. Y vamos a ver la primera entonces. Establezco mi propio reino. ¿Qué significa esto? Y no sé si les llamó la atención, Marcos está entregando enseñanza acerca de Jesús y en medio aparece otro personaje. ¿Se fijaron quién era? Que no era Jesús, era otro personaje. Es Herodes, el rey Herodes, ¿cierto? Entre medio de la enseñanza sobre Jesús, el Evangelio de Marcos nos pone la escena del rey Herodes para mostrarnos cómo luce un reino dirigido por un rey que rechaza someterse, ahí está, que rechaza someterse a Dios. ¿Cómo se ve un reino así? Con un rey que rechaza someterse a Dios. Y vamos a ver algunas cosas que nos dice el Evangelio. Vamos al capítulo 6, versículos 17 y 18. 17 y 18. Nos dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, un reino dirigido por un rey que rechaza someterse a Dios no le produce nada vivir en pecado. Y por el contrario, prefiere callar la voz de Dios.
Juan el Bautista está denunciando una situación. Alerta, Herodes, esto es pecado. Estás tomando la mujer de otro. Estás cometiendo adulterio. No te es lícito hacer esto. Ya, ¿sabes qué me es, Juan? A la cárcel. No quiero escuchar esto. Esa parte no me gustó. En mi vida ya vivo un pecado y no le produce nada. Con las advertencias que Juan está haciendo respecto a cómo Herodes está escogiendo vivir su vida. Y eso es lo que vemos en un reino dirigido por un rey que rechaza someterse a Dios, no le produce nada vivir en pecado. Herodes no dijo, oh, Juan tiene razón. Así dice la palabra del Señor y estoy yendo en contra de eso, ¿no? Pero al contrario, me incomoda esto, a la cárcel. Prefiero callar la voz de Dios. No quiero escuchar esto. Así luce un reino dirigido por un rey que rechaza someterse a Dios. Luego en el 22 y 23 vamos a ver lo impulsivo que es y no tiene temor de Dios. Versículos 22 y 23. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Impulsivo, actuando ahí en el momento. Una muchacha, quizá atractiva la muchacha, tuvo que haber llamado la atención del rey y ofreciendo, haciendo ofertas, impulsivamente. ¿Y por qué decimos que no tiene temor de Dios? Porque le está ofreciendo el reino de Israel. Él no era dueño de ese reino. Dios es el Señor y Rey de ese reino. Está ofreciéndolo. Quédate con la mitad si quieres. No tiene temor de Dios. Y actúa impulsivamente, movido por la carne, por los apetitos de la carne. Así se ve un reino dirigido por un rey que rechaza someterse a Dios. También prefiere quedar bien con los demás, aunque tenga que hacer algo que a Dios no le agrada. Versículos 26 y 27. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de lo que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Tiene más temor de lo que los demás piensen que de lo que Dios piense por lo que va a hacer. Hey, Juan, tu nombre es justo. Lo único que ha hecho es predicar la verdad. Y resulta que te pidieron su cabeza y para no quedar mal, lo vas a hacer. Le das muerte, le corta la cabeza. Prefiere quedar bien con los demás, aunque tenga que hacer algo que a Dios no le agrada. Así luce un reino dirigido por un rey que rechaza someterse a Dios. Pero lo principal, lo más importante, lo vamos a encontrar en el versículo 20. Ahí está. Dice versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Un reino dirigido por un rey que rechaza someterse a Dios puede estar escuchando la palabra de Dios, incluso gustarle, pero se niega a responder correctamente a ella. Te escucho, Juan, un profeta de Dios. Me gusta lo que predicas, pero no voy a responder correctamente a lo que me estás diciendo, a la voz de Dios que me está hablando ahí. Ahí está la raíz del reino propio. Cuando el reino de Dios me está hablando, me está diciendo algo, puedo escucharlo, me puede gustar, pero no voy a obedecer, me resisto. Prefiero yo seguir con mi propio reino.
Amados hermanos, vivimos en una cultura que nos ha hecho creer que debemos ser los reyes y reinas de nuestro propio reino. Que nada ni nadie te puede decir qué hacer. Solo tú decides. Incluso muchos creyentes viven vidas de esta manera, estableciendo su propio reino. No le produce nada vivir en pecado, prefieren callar la voz de Dios, se mueven por impulso, no tienen temor de Dios, prefieren quedar bien con los demás, aunque tengan que hacer algo que a Dios no le agrade, y pueden estar escuchando la palabra de Dios, incluso gustarle, pero negarse a responder correctamente a ella. De esta manera estamos usando a Dios como copiloto, y nosotros nos ponemos como pilotos de nuestras vidas. Yo digo, ¿cómo y para dónde voy? Por eso esta mañana, querido hermano, a ver si me puede ayudar el Lucio. O seguimos nuestro propio reinado, o nos sometemos al reino de Jesús, pero debemos tomar esta decisión. Debemos tomarla. Una vez oí a alguien decir, Dios me va a aceptar tal como soy, porque mis sentimientos son verdaderos. Yo no le ando mostrando otra cara a Dios, no. Mis sentimientos son verdaderos y por eso Dios me va a aceptar tal como soy. Queridos hermanos, estoy seguro que el rey Herodes sentía verdadero respeto por Juan como un hombre de Dios justo y santo. También estoy seguro que el rey Herodes le gustaba oír a Juan como alguien que hablaba la palabra de Dios. Y estoy seguro que el rey Herodes verdaderamente se puso muy triste por mandar a matar a Juan. Pero no fueron sus sentimientos, por muy honestos que sean, ni cuánta palabra de Dios escuchó con mucho gusto, sino la respuesta que dio a ella lo que determinó en qué posición estaba. Él estaba estableciendo su propio reino y no se sometió al reino de Dios. Por eso esta mañana, o seguimos nuestro propio reinado, o nos sometemos al reinado de Jesús, pero debemos tomar una decisión. Y ya hemos visto entonces qué significa establecer mi propio reino. Con un reino, con un rey que rechaza someterse a Dios. ¿Cómo se ve entonces el reino? O cuando me rindo al reino de Jesús. Y lo vemos de la siguiente manera. Dale. Ahí está. Luego entonces de Marcos mostrarnos cómo luce el reino de un rey que rechaza someterse a Dios, nos presenta el reino de Jesús para mostrarnos cómo luce el reino del verdadero rey que cumple la ley de Dios. Veamos algunas cosas. Este reino tiene una misión y el rey provee lo necesario para esa misión. Es lo que vemos en los versículos 7 al 9. Dice, entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni cinto, sino calzado con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Esto es un reino que tiene una misión. Y a los ciudadanos del reino los envía a la misión. Llevar el reino de Dios a otros también. Por eso les da autoridad también para que vayan. Y te fijaste, les dicen no lleven nada, no lleven nada. Por eso podemos decir que cuando Dios llama, Él se pone. Él se pone. El rey provee lo necesario. No se preocupen, vayan en confianza. Ustedes vayan a la misión del reino. También es un reino que no usa a las personas, sino que cuida de ellas. No usa a las personas, sino que cuida de ellas. Versículo 31. Y les dijo Jesús, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Si hubiese sido un rey oportunista, quizá dice, ya muchachos, está el chancho tirado, como decimos en Chile.
Ahí están todos, vienen, tienen puro escuchar. Vayan, vayan, sigan, sigan. Pero no. Este es un reino que no usa a las personas, sino que cuida de ellos. Descansen. Vengan acá, apártense un poquito. Tomen, tienen un pancito, ya coman. No han tenido tiempo ni para comer. Descansen. Así es Jesús como rey. No usa a las personas, sino que cuida de ellas. También tiene un carácter compasivo y de servicio pastoral. Versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Carácter compasivo y servicio pastoral. Dice que los ve como ovejas sin pastor. Y aquí está Jesús como pastor para ellos. Pero su compasión lo lleva inmediatamente a enseñarles, a pastorear sus vidas. Conozcan el reino. Así es el reino de Dios. Disfruten el reino de Dios. También hay preocupación, aún por las necesidades físicas del pueblo. Versículo 41. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Entre todos. No solo la enseñanza, que por supuesto es importante, pero también hay necesidades físicas. Y este rey quiere también cubrir esas necesidades físicas. Por eso me gusta que como iglesia hagamos misericordia también. ¿Cierto? ¿Queremos llevar el Evangelio? Sí, por supuesto. Pero acompañémoslos también de misericordia, supliendo necesidades físicas, alimentación, abrigo. Esas son características del reino de Dios. También. El rey entonces que cumple la ley de Dios y su reino luce como uno que infunde ánimo y quita el temor. Versículos 49 y 50. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Otra vez nuestros queridos discípulos asustados en una barca. Pero, dice, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman, no teman. Infunde ánimo y quita el temor. Y por último, es un reino que da vida y sanidad a las personas. A diferencia de Herodes, que estaba quitando la vida, este rey da vida y sanidad a las personas. Versículo 56. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Es un reino que da vida y sanidad a las personas. Amados hermanos, como les decía, vivimos en una cultura que nos ha hecho creer que debemos ser los reyes y reinas de nuestro propio reino. Que nada ni nadie puede decirnos qué hacer. Pero déjame decirte que es una buena noticia que Jesús sea el Rey de nuestras vidas. Porque Jesús ha venido a traernos el reino de Dios a través de su reinado compasivo con los perdidos que andan sin pastor. Pero no podemos vivir y disfrutar el reino de Dios si nos negamos a rendirnos al reino de Jesús. Por eso esta mañana, o seguimos nuestro propio reinado o nos sometemos al reinado de Jesús, pero debemos tomar esta decisión. Explicaba en la charla de bautizo que tuvimos hace una semana atrás, que este sacramento significa que Jesús puso su bandera como rey soberano sobre nuestras vidas. Jesús pone su bandera ahí. ¡Pum! Entonces, estos son míos, me pertenecen. Que nos reclamó como suyos, bajo su reino. Pero alguien que le dice sí a Jesús como rey, pero se niega a rendirse a su gobierno, es como si aceptáramos que conducir a exceso de velocidad
y pasaron las luces rojas, está mal. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Sí? Conducir a exceso de velocidad y pasarse las luces rojas está mal. Pero, de igual manera, sobrepasamos el límite de velocidad y nos pasamos todas las luces rojas. Díganme ustedes, ¿alguien así puede disfrutar del buen gobierno en las calles? ¿No? ¿Puede disfrutar de ese gobierno que desea cuidar tu vida y evitar que muera? No. ¿Qué puede esperar entonces alguien que ha dicho, sí, me someto al buen gobierno en las calles, pero conduce yendo en contra de ese buen gobierno? ¿Qué puede esperar que haga ese gobierno con él? ¿Gozará de su favor o enfrentará su castigo? De igual manera, los que hemos dicho sí a Jesús como Rey, no debemos tomarlo a la ligera y negarnos a rendir nuestras vidas a Él, negarnos a renunciar a nuestro propio reino y dejar a Dios fuera de Él. Por el contrario, el buen gobierno de Jesús se disfruta cuando decimos sí a Jesús como Rey y nos rendimos completamente a Él. Cuando salimos del asiento del piloto y nos ponemos nosotros de copiloto, para dejar que Dios sea el piloto que gobierne y conduzca nuestras vidas. Por eso esta mañana, queridos hermanos, o seguimos nuestro propio reinado o nos sometemos al reinado de Jesús. Pero debemos tomar esta decisión. Algunos creen que se puede vivir en una especie de frontera espiritual. Ahí como en la raya amarilla. Ahí me ubico yo. Una frontera espiritual entre el reino propio y el reino de Dios. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los cristianos normalitos, ¿cierto? Ni tan adentro ni tan afuera. No, cristiano normalito. ¿Ya? Quizá un cristiano normalito cree que puede vivir en la frontera espiritual. Pero como cristianos podemos caer en la tentación de acomodar nuestras vidas, decidiendo qué aspectos o áreas de nuestra vida vamos a dejar bajo la soberanía del Rey Jesús y cuáles preferimos ser nosotros mismos, nuestro propio rey o reina, haciendo las cosas a nuestra manera. Jesús, muy bien, tú ayúdame en el trabajo, ayúdame en esta relación, pero en esto no, aquí lo manejo yo. No te metas, no, saque la mano. No podemos hacer eso. El Espíritu Santo nos ha enseñado por medio del ejemplo del rey Herodes que sencillamente no se puede levantar un reino propio y a la vez estar bajo el reino de Dios. O le decimos sí a Jesús como rey de toda nuestra vida, o sencillamente le estamos diciendo no a Jesús como rey, si nos reservamos algunas áreas de nuestra vida. Con Jesús no se juega. ¿Es todo o es nada? No se puede estar medio bajo su reino y medio haciendo nuestro propio reino. Por eso, querido hermano, esta mañana o seguimos nuestro propio reinado o nos sometemos al reinado de Jesús. Pero debemos tomar esta decisión. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Vamos a ver, versículo 12. Dice lo que hicieron los discípulos. Versículo 12, capítulo 6, 12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Ellos confiaron y obedecieron al Rey Jesús. El Rey está mandando, vayan, no lleven nada, yo proveo. Ok, tú lo dices, allá vamos, confiando y obedeciendo al Rey Jesús. Ahí está, confiando y obedeciendo al Rey Jesús. Si Él lo dice, bueno, Él sabe. Él sabe que es lo mejor. Si su voz me está hablando, le obedezco. Ok. Confío y obedezco al Rey Jesús. ¿De qué otra manera podemos ponerlo en práctica? Ofrece lo que tengas al Rey Jesús para que lo use. Versículo 20.
versículo, no es el 20, el 38, versículo 38. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Lo único que tenemos, Señor. Hay una tremenda necesidad. Y lo que tenemos nosotros nos da, nos rinde. Pero esto que tenemos te lo damos a ti. Te lo damos a ti para que podamos cumplir eso que dijiste. Denle a ustedes de comer. Denle a ustedes de comer. Me encantó esta semana cuando fuimos a dejar la primera cajita. Mi hermano que me acompañó me decía: estaba nervioso. Yo también. Tuvimos que orar antes de salir. Señor, úsanos. Nada más. No tenemos la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Pero aquí estamos, es lo que hay. Y queremos obedecer. Nada más. Eso es pasarle al Señor tus 5 panes y 2 peces. Es lo que tengo, Señor. Pero sé a quién se lo estoy pasando. Y quién lo puede usar para su reino. Para su obra. Y así entregar nuestra vida también. A ver si Luciano me ayuda. Entregar nuestra vida también, nuestro corazón. Toma, Señor, este soy yo. Toma mi corazón. Tú úsalo. Tú sabes qué hacer con él. Pero te lo entrego. Te ofrezco lo que tengo para que tú lo uses. Y me uses para dar a otros de comer. Con lo que tú harás, no con lo que yo soy capaz de hacer. Versículo 50. También nos enseña a escuchar y confiar en la voz de Jesús sin temor. Jesús ya lo ha dicho otras veces, esta misma frase. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Soy yo. Cuando Jesús dice soy yo, eso hace la diferencia. ¿Cómo seguimos este reino? Escuchando la voz del Señor, del Rey de este reino. Tengo miedo, Señor. No sé cómo es vivir así, no sé qué vas a hacer tampoco. Tengan ánimo. Yo estoy a cargo de mí. No teman, no teman. Escucha y confía en la voz de Jesús sin temor. A ver si Luciano me ayuda. Ahí está, sin temor. Rompe el temor. Te creo, Señor. Este es tu reino, no es mío. Me pongo en tu reinado y te creo sin temor. Otra más, Luciano. Acércate con fe al Rey Jesús. Acércate con fe al Rey Jesús. Me encanta cómo termina este pasaje, versículo 53 al 55. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Ahí está el Rey, el verdadero Rey. Ahí está. Y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, donde oían decir que Él estaba. Se acercaron con fe, con confianza en este Rey que puede sanar. Ahí estamos. Quizás la manera como muchos necesitamos acercarnos también a Él. Necesitamos sanidad. Ven, acércate a este Rey que da sanidad, con confianza. Acércate a Él. Queridos hermanos, para ir finalizando, así como el rey Herodes se enteró de Jesús y creyó que otra vez el enviado de Dios estaba predicando el reino de Dios como Juan el Bautista, lo que significaba para él tener que decidir qué hacer ahora, que la voz de Dios seguía hablando, o seguir con su propio reino o rendirse al reino de Jesús. Del mismo modo, hoy nosotros debemos tomar esta decisión. ¿O permanecemos construyendo nuestro propio reino dejando a Dios de copiloto? ¿O nos rendimos a aquel Rey que como buen pastor y por amor a los perdidos fue coronado con espinas y crucificado para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestra rebelión en contra de Dios
y ser aceptados como hijos e hijas del reino de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué reino vas a escoger? Quisiera instarlos a tomar esta decisión. O seguimos nuestro propio reinado o nos sometemos al reinado de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos confronta. Gracias porque como buen Padre nos hablas con claridad, con verdad, pero también con gracia. Porque nos ofreces el reinado de tu Hijo amado, Jesucristo. Padre, esta mañana quiero orar por tu iglesia, por todos nosotros, Señor. Perdónanos por pretender levantar nuestro propio reino, por dejarte de copiloto, Señor. Y esta mañana quisiéramos rendirnos a Jesús, si es que acaso alguno todavía no lo ha hecho. Que el Espíritu Santo pueda convencerle que no hay mejor Rey sobre nuestras vidas, que Jesús esté reinando con su reinado de compasión por los perdidos que están sin pastor. Que este Rey ha venido para ser coronado de espinas, tomando nuestro lugar, para perdonar aún nuestro pecado de rebelión, de querer levantar nuestro propio reino. Si hasta ahora hemos vivido así, ese pecado ha sido perdonado en la cruz por el Rey Jesús que tú has levantado, Señor. Oh Espíritu Santo, danos corazones, Señor, que se sometan al reinado de Jesús. Que no solo escuchemos gustosamente la palabra como lo hacía Herodes, sino que también podamos responder correctamente a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ok.